con representantes de este gremio. En el proyecto de presupuesto 2019 se contemplaron inicialmente 28.9 mil millones de lempiras, es decir, 1.000 millones adicionales. Pérez informó que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, solicitó un apoyo presupuestario adicional para la Universidad Nacional de Agricultura de 150 millones de lempiras que se destinarán a la reapertura de la carretera de veterinaria. Por otra parte, están pidiendo marcar parqueos antes de cobrar 3.800 lempiras por estacionar mal. Esto se dio a conocer en las últimas horas. La multa de 3.800 lempiras que se comenzará a aplicar a los conductores que se estacionan mal, sobre todo en el centro de la ciudad, ha generado opiniones encontradas en los sanpedranos. La contravención a esta disposición se sancionará con una multa de 3.000 adicionalmente. Deberá cancelar 800 lempiras por concepto de servicio de grúa para retirar el vehículo del lugar, lo que suman 3.800 lempiras debiendo ser ingresados al Tesoro Municipal. Bien, por otra parte, Maduro liga a Brasil con un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo. Esto se da a conocer en temas internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sometido a una fuerte presión internacional, denunció un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo e incluso asesinarlo, que involucra a los gobiernos de Brasil y Colombia. El presidente venezolano ya había denunciado el domingo último que Washington puso en marcha un plan para darle un golpe de Estado con apoyo de Colombia, pero en esa oportunidad no mencionó a Brasil. Bolton y Bolsonaro se reunieron el 29 de noviembre en Río de Janeiro, en el primer encuentro de alto nivel entre el gobierno de Donald Trump y el gobernante de extrema derecha que asumirá en enero. El mandatario tildó de loco al general retirado Hamilton Mourou, futuro vicepresidente brasileño, quien afirmó recientemente que el gobierno de Maduro está llegando a su fin y anunció mayor presión diplomática para que en Venezuela hayan elecciones normales. Maduro aseguró que la trama es comandada por Bolton e incluye el entrenamiento de tropas regulares en Estados Unidos para tomar 3 bases militares y de 734 mercenarios en Colombia. De esa forma concluimos una emisión más de Noticias TEN Canal 10 por la mañana. Sigue Foro Canal 10 con Eric Mejía. Buenos días. Hablemos Claro en su última edición les trae La Sábila, el secreto de la eterna juventud, con un extenso contenido nutricional, con muchas vitaminas, ácido fólico, minerales y otros. En Café Político, López Obrador entre Trump y las caravanas, y las opiniones más contundentes. Hablemos Claro, a solo 15 lempiras el ejemplar, en puestos de venta y con canillitas. Hablemos Claro, la mejor revista hondureña. Este domingo, Canal 10 en su programa Tributo a la Música en Inglés presentará un especial sensacional con los grandes Nat King Cole, Los Platters, Johnny Mathis, Ray Charles, Santana, Los Stylistics, Elton John, Billy Joel, Rod Stewart, Eagles, Louis Armstrong, John Lennon, Stevie Wonder, Gilbert Sullivan, Frank Sinatra y muchos más. Los grandes de la música en inglés en un verdadero tributo. Véalos y escúchelos este domingo y todos los domingos de diciembre en su programa Estudio 10 de TEN Canal 10, con un sensacional tributo a los grandes de la música en inglés. Santa Claus is coming to town. Navidad,
El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Compartir momentos en familia comprando con tus tarjetas Atlántida. Te acercan a un carro último modelo. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presenta. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy jueves. Estamos en jueves 13 de diciembre. Solamente restan 18 días para que le demos la bienvenida al año 2019. Hoy vamos a tener nuevamente ese tema de la propuesta de reformas electorales que han planteado asesores de la Organización de Estados Americanos al Congreso. Y también el futuro en el Congreso Nacional de los consensos, no de los acuerdos, de los consensos del diálogo político nacional. Me van a acompañar en el plató del Foro de Canal 10 diputados del Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre y también de la Alianza Patriótica. Pero antes quiero presentarle estas breves opiniones de diputados al Congreso Nacional que le han rendido un homenaje a don José Rafael Ferrari, quien lamentablemente en horas de la tarde de ayer miércoles partió al más allá. Diputados de diferentes bancadas hicieron manifestaciones anoche en el Congreso Nacional, destacando a don José Rafael Ferrari como el empresario más exitoso de los medios de comunicación, como uno de los hondureños más humanistas durante el siglo XX en Honduras y también destacándolo por ser uno de los dirigentes deportivos más exitosos, por no decirlo el más exitoso del ámbito deportivo de Honduras. Esto es lo que dijeron ayer en horas de la noche diputados al Congreso Nacional cuando rindieron este homenaje a José Rafael Ferrari. Estamos claros, pero ahora mismo estamos con el dolor increíble. Hemos perdido un hondureño ejemplar. Hablar del licenciado José Rafael Ferrari Sagastume con palabras mayores. Un hombre que en lo que emprendió, lo emprendió bien. Nos deja un legado. Lo que nos queda, sacar las enseñanzas que él nos dejó y transmitirlas a las nuevas generaciones, puesto que realmente la sociedad hondureña en general hoy se encuentra de luto. Tuvimos la oportunidad de compartir en muchas ocasiones con don José Rafael, un ser humano insuperable, que deja un legado muy importante, diríamos que a nivel de la región la persona más altruista que existe y sin lugar a dudas del continente. La Teletón, una obra de amor que atiende a la gente más desposeída, pero también a aquella gente que tiene recursos y busca la Teletón como la mejor solución, porque la Teletón es lo mejor de lo mejor que existe en Honduras. Sin lugar a dudas perdemos a un gran ser humano que deja un legado muy importante en este país. A los líderes con corazón de león como don José Rafael Ferrari, sus obras los hacen trascender en la historia de las sociedades. Además de ser un empresario visionario, era un líder inspirador, era un hombre bueno, era un hombre noble, solidario y era además un defensor de las grandes causas de los pueblos, que es, por ejemplo, la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Yo creo que su obra lo hace trascender y lo hace escribir su nombre en la lista de los grandes hondureños de vida luminosa y de vida fecunda. Fue una impresión muy fuerte, sabíamos que estaba mal de salud, pero no esperábamos que fuese el día de hoy. José Rafael Ferrari tiene distintas facetas en su vida. Una que ha sido muy importante para el país ha sido la faceta democrática de él, todo lo que hizo a través de la radio y a través de la televisión en beneficio de la democracia, cómo pujó muchas veces por el respeto a la constitucionalidad en este país. Se puede decir que José Rafael Ferrari cuando le tocaba decía siempre viva la Constitución de Honduras, viva la República.
y ese es un legado que deja a la juventud y que deja a los partidos políticos y que deja también para todas las personas que queremos ser respetuosos de la democracia. Muchas veces oíamos cómo en los primeros años antes de que llegara la televisión a Honduras era a través de HRN que se tenía ese liderazgo informativo a favor de las causas democráticas de este país. Otra etapa muy significativa de él es la parte altruista. Lo manifestado por diputados al Congreso Nacional cuando en horas de la tarde-noche se dieron cuenta de esta lamentable noticia de la partida sin retorno del empresario más exitoso de los medios de comunicación, don José Rafael Ferrari, de una persona que al frente de la Teletón dio muestras de ser hoy por hoy uno de los hondureños más humanistas que haya tenido Honduras en el siglo XX y siglo XXI. Y el dirigente deportivo más exitoso de Honduras en el siglo XX y en el siglo XXI, al frente del equipo más grande del Olimpia, don José Rafael Ferrari, lamentablemente partió al más allá a la edad de 84 años. Y hoy Honduras siente su partida, la partida sin retorno de don José Rafael Ferrari. Vamos y nos concentramos ahora en la temática para el cual los convoco en esta hora 45 minutos del foro de Canal 10. Y es este tema de la propuesta de reformas electorales que ha planteado asesores de la Organización de Estados Americanos y también el futuro ya en el Congreso Nacional de los consensos del diálogo político nacional. El gobierno llevó los consensos. No son acuerdos porque no fueron firmadas por las partes, pero el ministro de la Presidencia de Valdías, por disposición de Juan Orlando Hernández, tomó a bien llevar esos consensos al Congreso Nacional de la República. Inicio saludando a mis invitados. Juan Carlos Elvir, diputado del Partido Liberal. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Nelson Márquez, de la bancada del Partido Nacional de Honduras. Buenos días. Mucho gusto, licenciado Eric. Un placer volver a estar en su foro nuevamente. Saludo a Rafael Sarmiento, él es diputado del Partido Libertad y Refundación. Buenos días, abogado. Gracias, Eric, por la oportunidad. Un saludo a nuestro departamento del Ancho y al pueblo hondureño. Saludo a Enrique Yescas, vicepresidente del Congreso y diputado de Alianza Patriótica. Buenos días, Enrique Yescas. Muy buenos días, Eric. Es un honor estar el día de hoy con usted, al igual con cada uno de mis compañeros diputados. Un gran abrazo solidario al pueblo hondureño y al igual a la familia del licenciado Rafael Ferrari. Y de esta manera iniciamos el foro de Canal 10. Para empezar, vamos con este tema del diálogo político nacional. ¿Fue un fracaso o fue un éxito el diálogo político para el Partido Nacional, Nelson Márquez? Bueno, yo creo que era un proceso necesario en un momento difícil para la población hondureña porque producto de lo que sucedió en las elecciones pasadas había quedado muy fragmentada la sociedad. Era necesario tener un espacio en el cual los diferentes actores políticos pudiésemos sentarnos y dialogar. Yo siempre fui del criterio de que faltaban participantes en este diálogo y lo vuelvo a repetir en este programa, en algún momento lo dije. Era importante en ese diálogo que estuviera la segunda fuerza política del país, como es el Partido Libertad y Refundación. Era definitivamente importante tener a un partido liberal con una representación consolidada en ese diálogo nacional. Definitivamente para mí sí era muy importante el que pudiésemos tener representación de las bancadas minoritarias, porque en el Congreso Nacional es en el único lugar en donde se pueden realmente oficializar los cambios que se puedan proponer en cualquier foro, en cualquier mesa de diálogo. Y ya hemos visto nosotros cómo cuando se llega al Congreso Nacional y en algunos casos como las reformas electorales, por ejemplo, o cualquier otro cambio que requiriera de una mayoría calificada, íbamos a necesitar al menos 86 votos y lo que la experiencia nos dice es que conseguir 86 votos en el Congreso Nacional no es algo muy fácil. Es más, las últimas veces que se ha ocupado se han conseguido a veces los 86 a duras penas. Cuando mucho se llega a 87, 88, no son votaciones de más de 100 votos como que tal vez quisiéramos nosotros para tener un mayor consenso. Por eso es importante que cuando hay ese tipo de reformas, la socialización a lo interno de las bancadas del Congreso Nacional sea la más amplia. Sin embargo, yo creo que
fue un espacio importante. Nosotros como Partido Nacional estamos siempre en la disposición de poder analizar cada uno de estos consensos a los que se ha llegado y en la medida de nuestras posibilidades reales dentro de la democracia, así como lo establece ya el Congreso Nacional, poder impulsarlas. Interesante, tres líneas que me ha proporcionado ya de entrada el diputado Nelson Márquez. Dice que en gran manera el éxito en el diálogo político no se logró debido a la fragmentación que hay hoy en el Partido Liberal, a la ausencia de los partidos minoritarios, al igual que a la ausencia del Partido Libertad y Refundación. Es interesante que en el último año el Partido Nacional se ha dedicado a hacer este señalamiento de la participación del Partido Libre. Y aquí le consulto al diputado Rafael Sarmiento. Abogado Sarmiento, usted como miembro de la bancada del Partido Libertad y Refundación, mirábamos al expresidente Zelaya a través de su cuenta de Twitter calificar como un fracaso lo del diálogo político. ¿Cómo reciben ustedes lo que pasó en el diálogo político? Gracias, Eric, por la oportunidad. Aprovechamos también ayer nos solidarizamos también como bancada para los familiares y amigos en vida fuera, el licenciado José Rafael Ferrari, un empresario pues de los medios de comunicación que ha trascendido y que sin duda deja un legado, sobre todo en el mundo filantrópico. Muchos hondureños, miles de hondureños se han beneficiado con el Centro Teletón y en el mundo deportivo. Nuestras condolencias. Bien, Eric, nosotros pues esa era como la crónica de una muerte anunciada, el diálogo, que sí creemos que la forma de solución de conflictos de los demócratas es el diálogo, pero consideramos que tenía que haber algunas condiciones sine qua non para que hubiera un nivel de vinculancia. Ahora usted ve, parte del problema del diálogo es que ahí por ejemplo, hubo una mesa de trabajo en relación a reformas electorales. Sin embargo, de manera paralela, el Congreso Nacional solicitó a OEA reformas electorales que ahora ya están aquí en el tapete de discusión y pues prácticamente montando una paralela a lo que fue este diálogo, porque no había ese compromiso, esa voluntad política, esa vinculancia de que los resultados de ese diálogo iban a tener un resultado efectivo en las bancadas de los partidos representados en el Congreso Nacional. Y por otro lado, que nosotros siempre mantuvimos que tenía que ser un mediador vinculante, un mediador internacional. Esas dos condiciones no se dieron. Sentimos que al final lo que se hizo fue legitimar a quien ostenta en este momento el Poder Ejecutivo, a Juan Orlando Hernández, y de alguna manera, lamentablemente, pareciera que más bien los resultados del diálogo fue al final salir señalando a Libre y a nuestro partido como responsable de no haber presentado una cantidad específica de actas. Pues era lo que todos creíamos, es lo que la percepción del pueblo hondureño, que este diálogo al fin y al cabo no iba a tener ningún resultado real, que se iba a haber evidenciado en reformas y en compromisos en el Congreso Nacional. El Congreso tendremos que dar pasos, ahí se dieron algunos acuerdos que coincidimos como pueblo hondureño y como fuerzas políticas que se dieron ahí, y es muy probable que se vean materializados, pero por un asunto de gravedad, pues no por una situación de fuerza. Agradezco que el diputado Márquez nos manifiesta pues que era importante que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso estuvieran en ese diálogo. Solo quisiera corregirlo en algo, que él dice que somos la segunda fuerza política, somos la primera fuerza de oposición, así que sí creo que es importante estar presentes y bueno, sé también que hay diputados en el Partido Nacional, como el ejemplo del diputado Márquez, que vienen son sangre nueva, gente joven, con mucha apertura, fuera de sectarismos, y gente con los que se puede dialogar e incluso algunas veces llegar a consenso. Tomo dos líneas de lo expresado por el diputado Rafael Sarmiento. Ellos reconocen como Libre que el diálogo es la vía para la solución de conflictos, y ellos como Libre también reconocen o califican como uno paralela lo de la OEA en razón del diálogo político. Es interesante lo que ha expresado hoy el diputado Rafael Sarmiento en su introducción. Diputado Juan Carlos Elvieri, y usted como parte de la bancada del Partido Liberal de Honduras, ¿cómo califican los resultados al final de un diálogo político sin acuerdo firmado por las partes? Mire, creo que un diálogo jamás va a fracasar. Lo que puede pasar es que no sea exitoso, en este caso en particular, que es lo que sucede con este escenario. Hay que ver todo el entorno de conflictividad que termina en una táctica dilatoria en alguna medida, donde unas fuerzas se oponen, otras no, con respecto al tema, pero también hay fuerzas externas que orientan a
a que el país abra los espacios de diálogo, algo que ha faltado en el escenario político nuestro y que es característico. Y obviamente que otro tema también, un criterio de diálogo va a ser exitoso en la medida que hay realidad, franqueza y voluntad para que eso funcione. De lo contrario, nunca va a funcionar. Y esa voluntad es la que ha faltado realmente en el escenario de reformas políticas en el país. No es nada nuevo. Esto es algo que viene, ahora estamos pagando las consecuencias del pasado también con respecto al tema de credibilidad dentro de la estructura de clase política, que se han perdido las capacidades de interlocución creíbles en el proceso de negociación. O sea, eso quiere decir que si hay una cosa, un acuerdo, se firma algo, medianamente, hasta las palabras se tiene que respetar. Pero en este caso no llegamos, pero en exigir algunos criterios que se vuelven hasta difíciles. Me recuerdo cuando se pidió el criterio de vinculación de un mediador, pero un mediador como Mujica, un ejemplo, nadie se va a querer venir a arriesgar a un país donde vaya a haber un fracaso con respecto a un criterio que no vaya a cumplirse en lo que corresponde a los acuerdos correspondientes. Y la otra parte importante que va a ser el tema de agendas ocultas. Yo lo he mencionado no una vez, el criterio de que a veces no sabemos exactamente, y nosotros como diputados somos víctimas de algunos criterios que se juegan bajo la mesa con respecto a intereses de cómo realmente se maneja el poder en el país y hacia dónde está orientado ese criterio de poder en el país. O sea, hay una cosa que yo se lo dije a un interlocutor una vez en una oportunidad, precisamente en este foro, esta cámara, se lo dije, ¿por qué el Partido Nacional no abre los espacios con respecto al tema? Sabiendo lo que está pasando con respecto a la agitación, y me dijo, es que si abre los espacios mucho, lo sacan del poder. O sea, hay otros factores externos también, inclusive fuera de las fronteras del país, con componentes geopolíticos que se juegan en todos los intereses y que tienen toda esta intromisión que a veces nosotros desconocemos y muchas veces juegan. Y valorar algo que tiene que ser positivo. Hay aportes, sí hay aportes. Creo que el tema del consenso de lo que se establece a través de la OEA tiene tendencia a aterrizar un poquito más entre lo deseable y lo factible. Habrá que ver cómo se comporta el debate en el Congreso Nacional para intentar buscar la manera de sacar de lo peor, del escenario más fatal, lo mejor que puede hacer para lo que pueda realizarse en el futuro cercano. Valoro 3 puntos de lo manifestado por el diputado Juan Carlos Elvir. Él percibe que el diálogo político fue una táctica dilatoria, hubo falta de franqueza y de voluntad, y también las agendas ocultas incidieron en lo que fue el resultado del diálogo político nacional. Enrique Illescas, del Partido Alianza Patriótica, ¿cómo valora los resultados finales del diálogo político? Mire qué interesante. Aquí tenemos a 3 de los partidos más emblemáticos hoy por hoy en el país. Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre, el cual está compuesto en su mayoría por ex miembros de los partidos Liberal y Nacional. Eso es Libre. Libre está compuesto por la mayoría del Partido Liberal y Nacional. Liberal, del Partido Nacional no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si hay varios del Partido Nacional, por convicción propia lo digo. Libre de ello, hay que tener claro que eso sí es. Por otro lado, en su momento, el tema del diálogo es una situación que se ha arrancado y las 24 horas del día se está con la misma situación. Desgraciadamente nunca se aterrizó en nada. Yo no vengo a culpar a nadie, no vengo a culpar a ningún partido, porque todos son parte de. La situación de un diálogo se ha plasmado específicamente en una lucha de poder político, y esa es la realidad. Cada partido político quiere su cuota de poder, cada partido político quiere tener en su momento el sartén por el mango, y eso es algo que no es ajeno, es tema de sentido común. Lastimosamente no hubo voluntad de parte de los máximos líderes de cada partido político. Hablo específicamente del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Los demás partidos somos partidos pequeños. Sin embargo, Eric, en política, una golondrina sí hace verano. Desgraciadamente no hubo una ideología de inclusión, sino que hubo mucha controversia con el tema de la inclusión de los partidos políticos denominados pequeños. Mucha gente no toma en cuenta que cada partido político tiene una ideología, indiferentemente cual sea. Vale la pena recalcar, si miramos en lo que hizo el foro de ahorita con el tema de los partidos que fueron más emblemáticos en el tema de la productividad legislativa, Alianza Patriótica fue uno de los partidos más productivos, fue el segundo. El primero fue la UD. Y si magnimizamos en su momento lo que es en sí los demás partidos, cada uno tuvo su participación. A nivel particular fui el 6º diputado más productivo del primer semestre en Honduras. Lo relevante de todo esto es que sí
es importante tener una ideología de inclusión. Realmente, si queremos hacer prevalecer la democracia, no podemos excluir a ningún partido. Y libre de ello es también que lastimosamente el descalabro que tiene el Partido Liberal fue determinante para que realmente el diálogo no se aterrizara. Y en su momento la situación también importante a tomar, que por la mala relación que ha tenido el ingeniero Salvador Narrala con muchos partidos, porque él quiere siempre imponer su voluntad, eso también fue influyente. Yo no tengo nada contra el ingeniero Salvador Narrala, vale la pena recalcarlo, pero sin embargo es la realidad. Entonces, eso es parte de... Siempre debe existir algo muy relevante, Eric, discúlpeme, que es el ganar-ganar. Eric, solo quiero agregar algo yo. Bueno, le voy a conceder 2 minutos porque vamos a tratar de administrar bien los tiempos. Me señala aquí el diputado Enrique Illescas la falta de voluntad, un diálogo político excluyente y también el tema de la imposición de agenda. Y en base a esto, yo le pido que estos 8 minutos lo destaquemos aquí con los parlamentarios. Yo le consulto en principio al diputado Rafael Sarmiento, ¿por qué no participó libre en este diálogo político si usted me dice que para usted la vía para la solución de conflictos son los diálogos? Sí, Eric, porque sentimos que el resultado iba a ser lo que pasó, que iba a convertirse en un monólogo, que al final era una táctica dilatoria para legitimarse. ¿Por qué ese es el diálogo? ¿Para legitimar a quién? A Juan Orlando Hernández. Porque hay un proceso electoral del cual fue fuertemente cuestionado por un fraude electoral, que ese era el fondo del asunto y del problema, y lo que desató la crisis. Aquí hay un gran movilizador de masas que no se puede desconocer, que es el presidente Manuel Zelaya Rosales, que es el coordinador de la alianza de oposición. Y si él no está en el diálogo, entonces creemos que desde ahí empezaba, pues como dicen, la mesa de 4 pies con unas patas menos, pues. En síntesis, Eric, creemos que le funcionó de alguna manera al Ejecutivo en relación a legitimar y ganar tiempo, ¿verdad? Desmovilizar lo que en aquel momento había, que era mucha gente en las calles y la indignación. No porque el diálogo haya fracasado es que tiene legitimación total, porque la deslegitimidad está en función de una reelección que siempre consideramos ilegal y en función de un proceso electoral que consideramos como fraude electoral por propios y por extranjeros. Pues. Ve aquí interesante lo que dice el diputado Rafael Sarmiento. Ellos no participaron en el diálogo político porque ellos miraban esto como una estrategia para legitimar a Juan Orlando Hernández. Mientras tanto, el Partido Nacional dice que ese diálogo no fue exitoso por la no participación de Libre. ¿Cómo reciben esos calificativos de parte de Libre, Nelson Márquez? Mire, primero yo quiero decirle, la legitimización de Juan Orlando Hernández se la dimos los hondureños cuando votamos. Todos fuimos a votar. Algunos votaron por un candidato, algunos probablemente votaron contra un candidato, que es parte de la democracia. Pero la verdadera legitimización de Juan Orlando se la dimos nosotros en las urnas. Los votos rurales. Los votos rurales, de lo cual yo me siento totalmente orgulloso de ser rural. Usted es de Intibucá, ¿verdad? Yo soy de Intibucá y yo tengo la plena convicción y lo he demostrado en diferentes foros cuando me han dicho qué pasó en Intibucá, e incluso cuando amigos de otras bancadas me dicen y cuestionan algo de Intibucá, lo hemos demostrado a través de todos los medios oficiales en nuestro país lo que sucedió y por qué Juan Orlando Hernández ganó las elecciones. Pero aquí también es importante, hay toda una institucionalidad, tanto nacional, que es la que reconocen nuestras leyes, como también internacional, que legitimó a Juan Orlando. Sin embargo, yo sí quiero rescatar algo. Hay una riqueza importante y en cuestiones de tiempos aquí vamos a estar un poquito desbalanceados, Eric, porque las fuerzas representadas en esta mesa en la que estamos hoy probablemente no estaban representadas en ese diálogo. Entonces a mí me toca casi que como que decir cuáles fueron los acuerdos, porque probablemente ni siquiera se conozcan en su totalidad. Bueno, nos quedamos ahí. Pero no, sí. quiero mencionarles 30 segundos. Son 169 temas en los que se logró consenso. Son 169 puntos de interés en donde los 128 diputados en el Congreso Nacional tenemos una fuente riquísima de información para poder llevarlos al Congreso Nacional, más allá de que aquí se diga que fueron o no vinculantes. Nosotros tenemos como diputados la iniciativa de que si entre esos 169 temas, o en algunos otros que nos tocaron, tenemos la capacidad de consenso y llevarlos al Congreso Nacional, allí en el Congreso podemos definitivamente lograr que estos temas sean relevantes para todo el territorio. La palabra ahora para el diputado Juan Carlos Elvir. Profundíceme más sobre estos 3 puntos. ¿De quién fue esta táctica dilatoria? ¿A quién le faltó franqueza?
¿quiénes manejaron una agenda oculta, tanto dentro como fuera del diálogo? Yo voy a discrepar con Nelson, que aprecio mucho. ¿Qué es legitimidad? El proceso de legitimidad en un cargo donde el soberano es el que tiene la voluntad nunca termina de ser. O sea, el hecho del voto, si creemos nosotros que con el voto es que se legitima un presidente, no pasa por ahí. Pasa por el proceso de legitimidad, es el reconocimiento permanente. Por lo consiguiente, mientras dure el periodo, el proceso de legitimidad va a tener que ser siendo revalidado, obviamente que ya no es con el voto, pero sí con acciones de manera que generan con el criterio de gobernanza y gobernabilidad y de buena relación entre gobernante y gobernado. El voto es una parte. Y ese es un criterio que vale la pena valorarlo. Con respecto, yo menciono el tema de agendas ocultas, porque el problema que pasa, y yo estoy seguro que los diputados van a coincidir aquí, y tal vez si alguien no lo dice es porque no quiere decirlo, es que hay aspectos de poder en el país que de repente no se discuten tan abiertamente, pero que son parte de la agenda para poder determinar una posición. Un ejemplo es el criterio de que estábamos en un momento de crisis, donde el tema de movilización, como lo dijo Rafael, en las calles era parte del escenario y habría que haber las válvulas de escape para buscar la manera de hacerlo. Y en ese sentido se abre ese espacio de diálogo. Pero la credibilidad de los actores interlocutores no existe. O sea, entonces eso deteriora cualquier proceso de diálogo. Es que no es dialogar por dialogar, no es cuestión de hablar por hablar, es cuestión de llegar a cosas concluyentes y que terminen en cosas que signifiquen reformas significativas y no para una acción de coyuntura con respecto a la crisis que vaya a ser, porque si no, dentro de 3 años vamos a estar en el mismo problema con respecto a ello, sino es buscar la manera de encontrar cosas que nos permitan gobernabilidad por los próximos 10, 15 años, y que eso debería ser el tema de reformas electorales, y no solamente las reformas electorales, porque nos estamos enfocando muchas veces con respecto al manejo de las elecciones. Lo que necesitamos es reformas democráticas, y la democracia se construye con más acciones que lo que significa ganar el voto o no ganar el voto en una elección. Nos quedamos ahí, diputado Juan Carlos Elvir, 2 minutos para el diputado Enrique Illescas. Ustedes no participaron, Enrique Illescas, porque dice Salvador Narral y Luis Zelaya que forman parte de una mancuerna con el Partido Nacional. Y al final, ¿cómo valora usted ese posicionamiento del Partido Libre? Lo que pasa es que una cosa es que lo digan, otra cosa es que realmente sea así. A nivel particular, mis compañeros aquí presentes pueden dar fe que es cierto, yo estoy en la Junta Directiva, sin embargo, estoy en la Junta Directiva, pero tomo mis propias decisiones cuando no estoy de acuerdo en ciertas situaciones. Yo no me puedo considerar un partido de oposición, no me puedo considerar un diputado de oposición, no me puedo considerar enemigo de nadie. Yo soy amigo del Partido Liberal, soy amigo del Partido Nacional, soy amigo del Partido Libre, en donde tenemos realmente una muy buena relación. Rafa lo sabe, Nelson lo sabe. Pero del oficialismo tampoco te consideras. No, es que tenemos algo bien claro, yo soy amigo de todos, enemigo de nadie. A nivel particular yo nunca ando tocando a nadie. Y aparte de ello, yo siempre creo que hay que hacer prevalecer la democracia, hay que respetar las ideologías políticas, hay que respetar en su momento el tema partidario. Si no lo hacemos, entonces ¿de qué democracia estamos hablando? O sea, ¿de qué democracia estamos hablando si no respetamos las ideologías políticas de cada partido? Lo relevante de todo esto es que juntos debemos de construir una Honduras. Lo que pasa es que hay que tener algo bien claro, como mencionaba anteriormente, cada quien quiere tener el sartén por el mango. Y obviamente el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre, que son las fuerzas políticas más grandes del país, quieren su poder. Eso es algo racional y es lógico y es normal, porque han pagado un precio muy alto. Lo relevante de todo esto es que los partidos denominados pequeños, al cual a uno de ellos yo pertenezco, de una u otra manera hemos venido a ser influyentes en el tema político a nivel nacional. De una u otra manera, tal vez nuestra participación no ha sido tan emblemática, pero así ha sido determinante. Así que de una u otra manera ese es un tema muy relevante que no debe de haber exclusión de ningún partido político. Recalco y enfatizo, Eric, en política una golondrina sí hace verano. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a profundizar ahora sobre el tema de las reformas electorales planteadas por la OEA, pero siempre les dejo una interrogante sobre el diálogo político. ¿Hubiese sido un diálogo político exitoso si los partidos participantes se hubieran incorporado en sus filas a representantes de su bancada? Porque curiosamente solo la comitiva de Salvador Narrala, que no tiene partido político, incluyó a sus 2 diputados, a Tomás Ramírez y a David Reyes, que son diputados del Pino. El Partido Nacional no lo tenía, lo tuvo al principio, mucho menos el Partido Liberal. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. 2 Toyota Prado, 2 Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, 3 Kia Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 lempiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. 2 Toyota Prado, 2 Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, 3 Kia Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 lempiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hoy hay seguridad. Con esto llegan más turistas y más empresas. Se abren más negocios y así hay más empleo. Con todas las carreteras, puentes, aeropuertos, edificios. Se están abriendo más y más oportunidades para todos. Cuidando nuestra casa me beneficio yo, mi familia y la de muchos más. Porque cuando Honduras avanza, avanzamos todos. Si hay inversión, hay chamba. Para mí, para vos, para todos. Fuerza Honduras. Avanzás vos, avanzamos todos. Gobierno de la República. Contribuyente, la amnistía municipal está en vigencia. Ponte al día con tus pagos atrasados sin multas y recargos. Al realizar tus pagos estás contribuyendo en la ejecución de obras como dragado de ríos, tren de aseo, guarderías y clínicas municipales, restauración de parques, infraestructura, orden vial, bacheo y pavimentación, techos, suelos dignos, señalización de calles y mucho más. Tus impuestos son obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¿Qué es natural en la vida? Hay quienes viven el deporte extremo para sentirse libres. Otros son libres haciendo lo que les apasiona. Existen quienes toman jugo Sula desde su empaque y existen quienes prefieren hacerlo desde un vaso. Para nosotros, natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Sula. La vida se toma así, natural. Jugos de naranja Sula, naturalmente cheque. Sula, pura confianza. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Queremos saludar a la distancia a la señora embajadora de la Organización de Estados Americanos acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras. Un saludo a la distancia. Han hecho un gran trabajo con este informe sobre propuestas de reformas electoral en Honduras. Han hecho un gran trabajo. Vamos a ver cómo lo valora el Congreso Nacional con sus diferentes bancadas. Saludos a la distancia también a Igor Garafulik, representante de la ONU. La misma interrogante para cada uno de mis invitados. Inicio con el diputado Juan Carlos Elvir. ¿Hubiese sido más exitoso este diálogo político si hubieran participado representantes en el Congreso de las bancadas en el diálogo político con cada partido? Decía esta Cámara yo que el señor Garafulik, cuando fue al Congreso, dijo que el país ha perdido la capacidad de generar el diálogo político. Pero yo quisiera agregarle otro componente, de diálogo político de calidad. Porque el problema no es estar hablando por hablando y reuniendo por reuniendo, sino que es producir los resultados. Y eso significa, pasa primero por la franqueza con que se tenga que hablar, con la realidad, ser pragmático, pero también tener capacidad también de resumir lo que tiene que hacerse. Porque el problema en nuestro medio cuando diluimos parte de esta estrategia, que lo vimos venir desde el principio, es cuando empiezan a abrir esa cantidad de temas y terminan dejando temas que son torales
fuera del escenario. Digamos un ejemplo, un componente de discusión y polémica en este criterio es el tema de derechos humanos. ¿Qué pasó en los acontecimientos derivados con respecto del 26 de noviembre y a dónde tiene que concluir sin lesionar la institucionalidad en el país? Porque el problema es que no vayamos a tolerar un delito que no sea tan político, que termine en una delincuencia común como parte del escenario, pero al mismo tiempo también que todas esas acciones que acontecieron derivan en violencia de la ciudadanía por las protestas y la represión de parte de la institucionalidad, y a dónde queda la impunidad con respecto a todas estas muertes y los presos políticos con respecto a este escenario. Y habrán otros componentes más. Pero sí se prestó el Congreso a aprobar todos los ascensos la semana pasada, ¿no? Que se distraen y que no se tocan los temas torales, y por consiguiente ahí es donde vuelve improductivo de repente estarse reuniendo, cuando de repente también el pueblo mismo y los actores están cansados de estar haciendo esas acciones que no tienen esa voluntad de reforma significativa, que es lo que se demanda al final de cuentas. ¿Escuchó la crítica? ¿Cuál fue la crítica, Rafael Sarmiento? Sí, bueno, está hablando de que un tema toral de la crisis fue el tema de violaciones de derechos humanos por organismos represores del Estado. La semana pasada nos prestamos, por cierto, David Chávez tomó la palabra y el presidente Oliva le contestó que, porque el diputado de la bancada de Pino, acerca de que paráramos el tema de los ascensos, David Reyes, ascensos del ejército, ¿verdad? Porque no conocíamos el currículum de estos militares, que en cualquier institución privada o institución del mundo que usted va a hacer ascensos, usted conoce, pide mínimamente ver el currículum, pues. Entonces pedimos a las bancadas dar un poco más de tiempo para conocer el currículum y tener certeza que estos ascensos no eran militares involucrados de manera directa o indirecta en los sucesos de la crisis política, y lo que contestó el presidente Oliva fue que no iba a supeditar ese poder del Estado, que el Congreso Nacional, a lo que se estaba hablando en un diálogo político. Pues, o sea, ahí usted puede ver claramente donde hay prácticamente una doble moral de parte del Partido Nacional, y porque consideramos que es una táctica dilatoria. Y en lo que pasó en la semana anterior respecto a lo que habla el diputado Rafael Sarmiento, miré ya un cambio de comportamiento de la bancada del Partido Liberal. Solamente 5 diputados del Partido Liberal acompañaron en la votación de los ascensos. Pero hay que decirlo, independientemente del partido que esté en el poder, los militares siempre van a contar con el respaldo de la clase política. Yo me acuerdo cuando Mel Zelaya era presidente, era pro-militar. Hoy Libre hace ver a la sociedad que no son promilitares, pero en efecto yo coincido de que era necesario un informe. Pero aquí le consulto yo a Nelson Márquez. Diputado Márquez, ustedes como partido y como gobierno, ¿por qué se niegan a una amnistía? Primero, Eric, yo debo mencionarle algo. Nosotros hemos sido consistentes en todo momento en nuestra posición con respecto a la mesa del diálogo. Mire, dijimos que íbamos nosotros como bancada a respaldar lo que nuestra representación en la mesa del diálogo acordara. Y ahí estuvo Luisito Colindres, nuestro secretario ejecutivo, ahí estuvo Gilbert, ahí estuvo doña Avi de Anduray, y estuvo una representación importante en las diferentes mesas. ¿Por qué salió usted de esa comitiva? Usted y Johanna Bermúdez eran parte. Sí, lo que pasa es que... ¿Fue estratégica la salida? No, más que estratégica es el tema de que nosotros como diputados estamos con el mandato genuino del pueblo hondureño de desarrollar un trabajo en el Congreso Nacional, y obviamente las mesas de diálogo incurrían en un tiempo que muchas veces chocaba con las agendas que tenemos en tiempo, con las agendas que tenemos en el Congreso Nacional, y debíamos estar presentes ahí. Sin embargo, nosotros mantenemos nuestra posición. Los acuerdos a los que se llegaron en el diálogo nacional, nosotros estamos listos para recibirlos en el Congreso. De hecho, ya se recibieron, no se firmaron, y lo dijo don Igor Garrafulic, porque al final don Salvador Narrala y don Luis Orlando Zelaya no quisieron firmarlo y no estuvieron de acuerdo. No estuvieron de acuerdo porque habían 2 o 3 temas ahí en los que ellos se enfrascaron y que dijeron, si eso no va, entonces todo lo demás lo votamos, aun y cuando en los 169 restantes habían acuerdos, y el trato era, en lo que estemos todos de acuerdo y lo hagamos por consenso, mandémoslo y firmémoslo. Ellos no lo firmaron, pero aún así el ministro Eval Díaz, o sea, personal Congreso Nacional, llevó y le entregó al presidente del Congreso Nacional los 169 acuerdos en los que sí hubieron consenso, y nosotros estamos listos para tomar esos 169 acuerdos que, ojo, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, cuando Juan Carlos menciona de que
los acuerdos no solo tienen que ir en temas electorales, porque aquí parece que para algunos lo único importante es poder ir a una elección y poder mantener una posición, pero lo que aquí está son temas en diferentes áreas del desarrollo nacional que nosotros como partido las vamos a respaldar en el Congreso. Bueno, yo comprendo en gran manera que el diputado Márquez responsabilice a la oposición del fracaso del diálogo político. Pero es que para mí no es un fracaso, Eric. Para mí no es un fracaso. Pero usted como diputado oficialista deberá reconocer que tiene una alta responsabilidad su partido. No solamente la oposición, no solamente Luis Zelaya y Salvador Narrala, su partido, porque vea, en las mesas técnicas el Partido Liberal y la gente de Salvador Narrala más que el partido, la credibilidad de respaldaron los consensos. Pero yo, permítame, respaldaron los consensos. Debo responderle algo. ¿Cuál era el objetivo del diálogo? El objetivo del diálogo era generar recursos para que llegaran al Congreso Nacional y que en el Congreso se discutieran. Bueno, para nosotros no es un fracaso, porque nosotros tenemos en nuestro poder los 169 acuerdos, y esos 169 acuerdos estamos en la disposición de presentarlos al Pleno del Congreso para que los discutamos y lo que el Pleno del Congreso considere oportuno, que lo podamos aprobar. Es uno de los instrumentos que tenemos para poder desarrollar reformas electorales en el Congreso Nacional, reformas sociales en el Congreso Nacional, reformas democráticas en nuestro Congreso Nacional. Mi comentario crítico va en razón de que el Partido Nacional, en lo que ellos sí estaban de acuerdo, Salvador Narrala y la Comité del Partido Liberal estaban de acuerdo, pero en lo que el Partido Liberal y Narrala quería, el Partido Nacional dijo que no. Entonces, ¿dónde está el juego democrático? No fue así, Eric, no fue así. 169 puntos en los que Partido Liberal estaba de acuerdo, la comitiva de Salvador Narrala estaba de acuerdo y Partido Nacional estaba de acuerdo. Hubieron puntos que planteó el Partido Nacional en los que ellos no estuvieron de acuerdo y no están dentro de los 169. Y hay puntos que ellos pusieron en los que nosotros no estábamos de acuerdo y no están dentro de los 169, pero los 169 fueron de común acuerdo entre las 4 fuerzas ahí representadas, que fueron Gobierno, Partido Nacional, Partido Liberal y también la representación de don Salvador Narrala. Yo no acostumbro a hacer comentarios críticos, pero a veces los amigos televidentes cuando se le encuentran en la calle a uno le dicen y le reclaman. ¿Por qué no le preguntan? Pero yo tengo que reconocer, por encima de esos 169 consensos, estaba la amnistía, estaba el plebiscito sobre la reelección presidencial y discutir una segunda vuelta electoral. Yo le consulto ahora al vicepresidente del Congreso y diputado de Alianza Patriótica. ¿Usted cree que el éxito o el fracaso del diálogo político se debió simple y sencillamente por la no participación de partidos emergentes? Realmente que no. Realmente que no, y como le decía anteriormente, simple y sencillamente los partidos denominados grandes, cada quien quiere su cuota de poder o en su momento imponer lo que más cree conveniente. En un partido de fútbol lo relevante no es cómo se juega, sino los goles que se meten. Y en este caso yo siempre he recalcado algo, debe haber algo llamado ganar-ganar. Ganar-ganar. Debe de haber algo que se fundamente en cosas congruentes. ¿Qué es lo que Honduras necesita? Seguridad jurídica, que se prevalezca el tema de los derechos humanos, seguridad social digna, calidad educativa, calidad en salud, oportunidad de evolución económica, transparencia global en la clase política. Pero el diálogo se fundamentó específicamente en quién tenía más poder o menos poder. Para mí el diálogo realmente fue un fracaso, Eric. ¿Por qué fue un fracaso? Porque en su momento se fue a buscar cada quien tenía más poder. ¿Tenía responsabilidad y el Partido Nacional? Definitivamente, el Partido Nacional tenía una gran responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, Eric. A eso voy, Nelson, por favor, en su momento cada quien tiene su participación. Muy bien. Simple y sencillamente, cada quien tiene su responsabilidad, tanto el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Libre y todos los partidos que componemos el Congreso Nacional. De una u otra manera, todos hemos pagado un precio para estar en el tema de la clase política. Todos hemos pagado un precio. Y lo relevante de todo esto es que todos tenemos participación, o tuvimos en sí, o tuvimos que como tal tener participación todos los partidos políticos sin excepción. Lastimosamente había muchas agendas alternas, no les voy a poner ocultas, porque en esto aquí no hay ningún tonto. Simple y sencillamente había muchas agendas alternas. Cuando llegó don Igor Garafuli al Congreso, yo hablé con él y me dijo, ¿sabe lo que pasa? Me dice, es triste que tengamos que venir de afuera, muchos, a querer arreglar los problemas que hay aquí adentro, cuando ustedes no se sientan y definen realmente una estrategia para poder solucionar sus problemas. Eso me lo dijo él a mí, y lo dijo en su momento también cuando estábamos en el foro, lo que estábamos, jefes de bancada, subjefes de bancada, Nelson puede dar fe de eso también, y lo que estábamos en la Junta Directiva. Eso nos exhortó públicamente y expuso la situación. Realmente es una vergüenza que tenga que venir gente de afuera a arreglar este cachimbeo que tenemos aquí adentro nosotros por falta de voluntad política. Es la realidad.
Pero yo sí le digo, en gran manera yo estaba de acuerdo para hacer un diálogo incluyente en que participara los partidos emergentes. Sí, en todo sentido. Y claro, el Partido Libre. Pero los partidos emergentes querían participar, pero condicionaban también a una quinta mesa. No había tiempo para una quinta mesa. Hubieran aceptado participar. Incluso el Partido Nacional promovía la participación de los partidos emergentes. Y Libre siempre dijo, no vamos a participar. Lo digo Libre, al cual yo respeto grandemente, que somos buenos amigos. Inclusive yo respeto al presidente Manuel Zelaya Rosales, a don Carlos Zelaya, y mi amigo mi amigo Rafael Sarmiento puede dar fe. Inclusive mi mamá es del Partido Libre, pues. Lo relevante de todo esto es que yo tengo amigos liberales, cachurecos, libres. Yo soy amigo de todos, enemigo de nadie. Para mí todos somos Honduras. Yo siempre trato de hacer prevalecer la democracia. Me decía Rafa, ¿cómo puedes decir que nosotros de oposición? Es que yo no vengo a pelear con nadie. Yo me metí a política a hacer una solución y no un problema más. Así de simple. Vea qué interesante. No sabía yo que la mamá del diputado Enrique Illescas era simpatizante del Partido Libre. Es la democracia. Es del Partido Libre y es celayista, ¿va? A morir. Vea, y el tío don Jorge. Y mi tío Jorge Illescas Oliva, gran liberal, o sea, yo soy demócrata, yo soy amigo de todos, enemigo de nadie. Bueno, eso va a hacer prevalecer la democracia. Solamente falta que tenga una esposa nacionalista. Aquí le consulto ahora a Juan Carlos Elvir porque nos está enviando un mensajito el coordinador de la comitiva de Salvador Narrala, Julio Larios. Dice, el diálogo no se construyó para dar recomendaciones o proveer insumos. Su diseño fue para aportar acuerdos vinculantes. La vinculación se definió a través de compromisos firmados por la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal para llevar estos acuerdos a cumplimiento dentro del Pleno del Congreso. Vamos ahora con la última ronda de preguntas sobre eso porque tenemos que abordar el tema de las propuestas de reformas. La embajadora de la OEA quiere conocer la opinión de usted. Hubiera sido, y le vuelvo a preguntar, diputado Juan Carlos Elvir, porque no me contestó, ¿hubiera sido más exitoso este diálogo político si en el caso particular del Partido Liberal hubiese contado con una representatividad de la bancada? Puede ser. Lo más importante es que la bancada con la autoridad que estaba representada ahí tuvieran un solo afín y una sola estrategia con respecto a esto. Pero lamentablemente la situación ha sido muy difícil en el partido con respecto a la situación. Independientemente de ese criterio, yo creo que está llegando el momento en el cual tendremos que ver qué posición definimos. Sí me preocupa algo. En todo este criterio de todos los partidos políticos, la visión de Estado es la más ausente. O sea, estamos viendo la coyuntura de las próximas elecciones más que la responsabilidad del país de los próximos 20 años. ¿Prevalecen las agendas ocultas? Vuelvo a los intereses particulares y manejando la forma de generar todo el escenario para aprobar lo que inmediatamente pueda servir para funcionar políticamente. Y obviamente que también genera un criterio que creo que vamos a tener. Cada vez más esta clase política divorciada del pensamiento ciudadano común, del ciudadano de a pie, con respecto a la responsabilidad que tiene de su futuro en este país. Bueno, aquí me envían otro mensajito y me dicen que por favor no dé el nombre. Me dice, estamos de acuerdo en que Libre se opusiera a no participar en el diálogo político para no legitimar a Juan Orlando Hernández, pero sí hizo una alianza con el Partido Nacional en el Congreso para la Junta Interventora. ¿Cómo lo reciben esta crítica, diputado Sarmiento? La demanda de Libre como fuerza de oposición para tener presencia, para tener incidencia en el Registro Nacional de las Personas y en el Tribunal Supremo Electoral viene desde el Acuerdo de Cartagena, de tener representación en estos organismos de dirección. Es un derecho que consideramos que tenemos ganado a pulso desde el pasado proceso electoral 2013 con la compañera Xiomara Castro de Zelaya. Y consideramos que a lo interno del Congreso Nacional logramos ese acuerdo de tener tener alguien que a propuesta nuestra pudiera también ser parte de la Junta Interventora sin suscribir políticamente en el Congreso Nacional ni a nivel del Ejecutivo ningún acuerdo político o pacto que haya quedado evidenciado ni en una votación en el Congreso ni en otro posicionamiento político. Así que sentimos que es un derecho que lo tenemos ganado por voluntad propia, ¿verdad? Y no en función de pactos o acuerdos ilegales al margen de
de las agendas públicas. Yo comparto con usted, el Libre tiene derecho ganado a ese espacio, no solamente en el registro, sino también en el tribunal, pero tienen que ser más sinceros con el pueblo. O sea, la conversación para que Libre tuviera un interventor en el registro fue con Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva. Y eso no es malo. Nosotros reconocemos al presidente Mauricio Oliva y no impugnamos a nivel, ¿y Hernández no lo reconoce? El nivel departamental. ¿No reconoce a Hernández? Como posicionamiento político, Libertad y Fundación no reconoce la legitimidad de Juan Orlando Hernández. Posicionamiento político, ok. Diputado Márquez, ¿y estos consensos, cuál va a ser el futuro en el Congreso? Bueno, recuerde que nosotros hemos hablado en el Congreso Nacional y el doctor Mauricio Oliva ha sido bastante amplio en decir que queremos un Congreso Nacional que sea incluyente, que sea democrático y que genere para el pueblo hondureño un ambiente de seguridad en todas las áreas. Una de esas áreas, y no podemos negar, Eric, aunque en estos 169 acuerdos a los que se llegaron entre las 4 partes que estaban representadas en el diálogo, hay diferentes áreas, pero la que más llama la atención en este momento es el tema de reformas electorales, debemos reconocerlo. Más porque estamos ya con un tiempo bastante corto. Van a ser insumos importantes para que las reformas que se puedan impulsar desde el Congreso Nacional, nosotros lo mantenemos, nosotros nos sentimos plenamente representados como bancada en ese diálogo nacional al estar ahí nuestro secretario ejecutivo dirigiendo la comisión del Partido Nacional, Luis Colindres, y en ese sentido nosotros estamos en la disposición de tomar estos 169 acuerdos porque la verdadera vinculación es en las votaciones en el Congreso Nacional. Más allá de que alguien quiera seguir diciendo de que es diferente, yo he mantenido ese discurso desde el inicio, el Partido Nacional lo ha mantenido y hemos dicho que nosotros con nuestros 61 diputados estamos dispuestos y estamos listos. Y por eso es que nosotros sí creíamos, más allá de que fuesen diputados o no, que cada bancada se sintiera ahí representada. Yo estoy seguro que si Libertad y Refundación hubiera participado, aunque Sarmiento no hubiera estado, pero si quien hubiera estado allí contaba con la representación legítima de la bancada, aunque no fuera diputado, Sarmiento se hubiera sentido representado y los acuerdos que hubiesen llegado hubiesen sido apoyados. Lo mismo en el caso de Enrique. Si hubiese tenido allí en ese diálogo a alguien que lo representara, aunque no fuera diputado, pero si hubiese tenido ahí al general Romeo, yo creo que él hubiera dicho, bueno, es mi representación y yo estoy de acuerdo con él en comunicación constante. La comunicación entre la bancada del Partido Nacional en el Congreso y nuestra autoridad partidaria es plena, es completa y es a diario prácticamente. Interesante, yo solamente me remito a lo que pasó en 2011, cuando el Partido Nacional, apostándole por el tema de, ellos dicen, del tema de la gobernabilidad y la reconciliación, también le dieron paso a un tema de amnistía para el expresidente Zelaya y su gente, pero hoy se oponen a una amnistía para 4 o 5 personas. Pero hay que mencionar el porqué. No me lo va a contradecir porque es así. Pero hay que mencionar el porqué. Porque en este caso de lo que se está hablando es no de temas políticos, es de temas que están siendo juzgados como delincuencia común. Pero es peor, aquel tema es tema impunidad, tema corrupción. Ojo, y eso nunca se puede negociar contra la corrupción. Eso lo aprobó su partido. Ojo, nunca se puede negociar con la corrupción. Y yo eso es una de las cosas que más reclamo. Usted es parte de una nueva cúpula. Yo reclamo una cosa, Eric. No se puede amparar nadie, y lo dije aquí en este canal, nadie se puede amparar en el acuerdo de Cartagena, en los convenios que se firmaron en Colombia, para decir que por eso no le van a juzgar por temas de corrupción, por temas de impunidad. Esos temas nosotros los hondureños estamos esperando a que realmente todas las personas que fueron involucradas en algún acto de corrupción sean juzgadas y que no se estén amparando en un acuerdo de Cartagena ni tampoco en un acuerdo de amnistía política que se firmó aquí en Honduras. Y en este caso, la amnistía que están pidiendo, si temas políticos no se están juzgando, aquí no hay juicios políticos, aquí de lo que se está hablando es de personas que desafortunadamente se aprovecharon de una manifestación en donde algunos lo estaban haciendo de forma genuina porque era su forma de pensar, pero que se aprovecharon incluso para desprender de sus pertenencias a personas luchadoras en muchos sectores del país. Y yo comprendo, esa es la aspiración de un diputado que por vez primera está en el Congreso, porque es parte de una nueva cúpula, pero la cúpula por encima, arriba del Partido Nacional, lo hizo. Y no es malo, aquel momento era la reconciliación nacional, pero estamos hablando de 5 personas.
Y ve usted, yo no he visto que enjuicien a un militar o a un policía por el uso excesivo de la fuerza que pasó en el 2017. Hay que ser más profundo, hay que ser más demócrata en esa parte. Por las apelaciones de derechos humanos del 2009. Pero en los 169 acuerdos que hubieron, ahí va el tema de derechos humanos, y va el tema de cómo se debe regular el uso de la fuerza, y también el tema de cuál es la línea divisoria entre lo que es una manifestación